Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. ¿Qué tal, querida audiencia? Es un gusto para mí volver a reunirme con ustedes esta mañana, muy hermosa, una mañana de viernes. Estamos transmitiendo aquí desde tu casa de la diócesis de Cuautitlán. Y pues bueno, damos también la bienvenida a nuestros amigos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Virginia Alvarado. Te encuentras en tu programa ¿Dónde estás? Y pues bueno, como es dinámica del programa, quiero invitarte a que realicemos la siguiente oración para poder poner pues en manos de Dios todo este trabajo y pues toda esta meditación y reflexión de aquello que Él quiere hablarnos el día de hoy. Te invito a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, enséñame a callar y serenar mi interior para poder escuchar tu voz y reconocer que eres tú quien está en mi barca. Amén. Bien, pues el tema del día de hoy se titula Me quedé sola. Pero antes de abordar el tema de manera pues total, quiero recordarte o compartirte, ¿verdad? Más bien, que tenemos una cita bíblica de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y en esta cita bíblica nos habla de la tempestad calmada. Has de recordar que cuando se suben los apóstoles con Jesús en la barca, empieza la barca a moverse, a agitarse, el mar está incontenible y entonces empieza a golpear la barca, empieza a llenarse la barca de agua y los apóstoles se asustan, están temerosos. Pero también vemos la actitud de Jesús. Jesús está dormido. Jesús está tranquilo. Y aquí es en donde quiero invitarte a no perder de vista la actitud de Cristo ante esta tempestad y pues la actitud que toman también los apóstoles. Y posteriormente tenemos también otra cita bíblica de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33, donde nos habla de cuando Jesús camina sobre las aguas, sobre el mar, y cuando invita a Pedro. Pero hay algo aquí que también te invito a que nos enfoquemos y no perdamos de vista. Pedro, junto con los apóstoles, están también reunidos en una barca. Ya empieza a acercarse la noche, el mar nuevamente empieza a estar incontenible, empieza a golpear la barca y de repente Cristo hace acto de presencia, camina sobre las aguas del mar y se asustan los apóstoles. Y Pedro muy acertadamente se atreve a decirle al Señor, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, hacia ti, y yo voy. Y efectivamente el Señor le dice, Pedro, ven. Y Pedro va, ¿verdad? Se lanza a esas aguas de ese mar enfurecido
Ciertamente camina un poco, pero de repente se percata de que está muy fuerte el oleaje, que la fuerza del mar, que esas olas pegan muy feo y entonces se asusta Pedro y comienza a hundirse. Recordarás que comienza a hundirse y entonces le grita, Señor, sálvame. Y ciertamente el Señor lo salva. Entonces, tenemos estas dos comparaciones, la tempestad calmada y cuando Jesús camina sobre las aguas. Y de aquí quiero partir a comentarte, si tú me lo permites, pues compartirte un poco de la experiencia personal que viví hace unos meses y que me encontré efectivamente, o más bien compartirte que descubrí esta tempestad calmada y Cristo caminando sobre las aguas para poder darte a entender el por qué el título fue Me quedé sola. Pues resulta, mira, de manera breve, que a mi esposo y a mí nos dio COVID. Y pues bueno, como en algún otro programa he comentado, tengo un hijo que requiere ciertos cuidados especiales. Y entonces, este hijo, pues no debe ni puede contagiarse. Bueno, pues resulta que él tiene una válvula en esta parte de aquí de su cerebro que baja por acá atrás y va conectada hacia su estómago. Y esta válvula tiene la función de poder hacer circular el líquido cefalorraquídeo y de alguna manera es pues la vida, su vida, esa válvula. Bueno, pues se tapa la válvula y uno de esos días en donde estábamos mi esposo y yo en confinamiento dentro de tu casa, pues resulta que él no despierta, está inconsciente. Y nosotros con COVID. Y ciertamente, atendiendo a las indicaciones médicas, pues no te puedes acercar a él. Pero yo estaba en la semana en la etapa más contagiosa. Y mi esposo me llevaba ya como 12 días de ventaja, o más bien en el proceso. Y entonces, pues hablamos al médico, le planteamos la situación, obviamente que mi hijo tenía que ser atendido. Y dice que ciertamente sí, que el que se tiene que hacer cargo es mi esposo y que yo me quede ajena porque yo soy un riesgo para mi hijo. Pero mi hijo alto, ¿verdad? Pesado, era imposible que mi esposo lo pudiera mover solo para poder auxiliarlo, porque pues además inconsciente, pesan mucho. Y pues bueno, usando doble guante, doble cubreboca, careta, una gorra de cirujano, bata. Traté de auxiliar para poder ayudarlo a mover en lo que se pedía una asistencia. Y pues resulta que empieza desde ahí a darse un panorama sombrío, porque desde ahí empiezo a tener la sensación de la ausencia y de la pérdida.
porque estaba, pero yo no me podía acercar. Estaba, pero estaba inconsciente. Entonces, ni él se podía despedir de mí, ni yo me podía despedir de él. Ni podía decirle, te doy la bendición para que regreses pronto. Sin embargo, lo hice. Y mi esposo también en la etapa de, pues viviendo el proceso también, pero ya más avanzado él en el proceso y pues bueno, él se encarga de asistir a mi hijo y pues bueno, ya se le traslada al hospital para atención médica y se van mis dos seres queridos y me quedo sola, haciéndome compañía, la soledad y un silencio muy tenebroso. Y la sensación de no haberle podido decir que me escuchara, te amo, te quiero. Sin embargo, cuando salía, cruzaba la puerta que ya lo llevaban, sí le dije, te espero de regreso. Y de igual manera le dije a mi esposo, te encomiendo a Dios porque todavía no estás dado de alta, pero no hay de otra. No, o lo atiendes o solo Dios sabe. Se van y entonces empiezo a vivir todo este escándalo del mar. Todo este bullicio de ideas, de sentimientos, de emociones encontradas, tú muy bien sabes que la mente no tiene un límite, entonces ella puede seguir pensando y pensando y pensando y tragedias y qué va a pasar, qué va a suceder si no dejan entrar a mi esposo, qué va a pasar con mi hijo, se vaya a contagiar ya operándolo, qué va a pasar si no lo operan, si no lo reciben, porque teníamos que buscar un hospital que no fuera COVID. Y estábamos en la mera problemática de tantos contagios y que estaban a tope todos los hospitales. Entonces, un hospital que no fuera COVID. Y después la salud de mi esposo también. Y su convalecencia y reposo y bueno, sus medicamentos y después me habla y me dice, le van a hacer la prueba y si está positivo no lo aceptan. Y si yo me la van a hacer también, ya hablé, ya dije mi situación, me la van a hacer. Si sigo positivo me van a regresar, no me van a aceptar ahí con él. Y pues que empiezo entonces también a sentir que me falta el aire, que me duele la cabeza, que necesito oxígeno, pero para esto ya eran como las 10 de la noche y yo estaba sola y decía, no, no, no puede ser, no puede ser. ¿Qué va a pasar si me muero ahorita? Nadie va a saber que me morí. Mi esposo no puede atenderme a mí, también no puede estar al pendiente mío, y yo no puedo estar al pendiente de mi hijo ni de él porque no puedo, porque las circunstancias no me lo permiten. ¿Qué voy a hacer? Total, que no hubo, y por la emergencia, no se podía llegar a un hospital que no fuera COVID y entonces se tuvo que optar por otra situación, por otra opción para la atención médica y ahora teníamos una deuda. Entonces, en menos de 24 horas, mi vida estaba
siendo golpeada por ese escándalo, por ese ruido, por ese bullicio, y me asusté. Me asusté como esos apóstoles cuando el mar pegaba en la barca. Y gritaba y decía, no es posible. Pero se me estaba olvidando que en esa barca iba alguien. Pero yo me sentí sola. No había nadie conmigo. Nadie que me asistiera si me hubiese faltado oxígeno. Entonces, lo que hice fue tomar aire y tratar de aquietarme, serenarme y ver realmente cómo estaba todo el contexto de la situación. Y dije, si el COVID no me mata, me voy a matar yo por este estrés que estoy viviendo. Y de repente recordé, ahorita te lo puedo platicar, pero en ese momento todo se me había olvidado. Pero ahora sé que fue el Espíritu Santo quien me hizo recordar que en esa barca iba alguien que estaba dormido, a pesar del escándalo que había y que estaba haciendo el mar en mi vida en ese momento. Y entonces dije, ¿dónde estás, Señor? Y le dije como los apóstoles, ¿acaso no te importa que muera? Estás dormido. Pero es que yo no entendía que Jesús me estaba enseñando cómo vivir una crisis, cómo vivir una situación complicada y difícil como la que estaba pasando. Cristo jamás había perdido la paz interior. Porque a pesar del escándalo del mar, del aire, de cómo posiblemente esa barca se movía y se agitaba, él no perdía su paz interior y él estaba dormido. Y entonces comprendí que me tenía que serenar, aquietar, que no iba a dejar de sentir miedo porque no dejé de sentirlo, pavor, pánico, no dormí ese día, pero también sabía que tenía que hacerlo y me tenía que calmar porque emocionalmente con el COVID, si no estás tranquilo, bajan tus defensas. Y después empecé nuevamente a recordar la situación de Pedro cuando va y le dice bien valiente, Señor, si eres tú, háblame. Y pues resulta que le dije igual, pues si eres tú quien está en esta tempestad conmigo, pues háblame. Y pues resulta que yo no veía con claridad ni reconocía que estaba Cristo ahí. Sin embargo, igual que Pedro, me atreví a aventarme a ese mar agitado, a ese mar que devoraba, porque quería tener la convicción de que él estaba conmigo, que no estaba sola. Y caminé hacia él, pero de repente el miedo y el pavor que tenía, porque estaban difíciles las noticias de cómo iba todo el proceso,
mi esposo con mi hijo en el hospital, yo acá faltándome el oxígeno, no tenía nadie que me asistiera. Recuerdo que creo que ni había consumido mis alimentos. Me di cuenta de eso y me hundí. Me pasó lo que a Pedro, me hundí. Me dio miedo la situación que estaba viviendo y dije, en menos de 7 días desaparece esta familia. Toda. Y lo peor es que ni siquiera nos pudimos decir adiós. Porque todo fue muy rápido. Y la cuestión es que aquí, quién sabe hasta cuándo me encuentren. Y de repente nuevamente el Espíritu Santo hizo nuevamente su presencia, porque el Espíritu Santo, si algo hace, es ayudarte a recordar las enseñanzas de Cristo. Y eran las 3 de la mañana y se me ocurrió prender la televisión en un canal en donde yo buscaba que estuviera el Santísimo para decirle, oye, ¿qué onda? ¿No crees que ya es mucho? Y nuevamente, ¿no te importa que muera? ¿No te importa que nos hundamos? O sea, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿De verdad tan pésimo ser humano he sido? Y pues mira, quiero mostrarte con qué me encontré ese día. Yo soy hipertensa, entonces ya te has de imaginar hasta dónde estaba mi presión y la medicina no me hacía. Y sentía que me faltaba el aire y ya me dolía acá y me dolía acá. Bueno, ese día todo me dolía, todo tenía. Y quiero compartirte qué imagen me encontré a las 3 de la mañana. Mira qué hermosura de imagen. La imagen del Señor de la Misericordia que Santa Faustina había pedido que pintaran, porque Cristo le había dicho que pintara una imagen de él. Y aquí comprendí que estas eran mis tinieblas, esta oscuridad, que yo estaba aquí, pero él estaba al frente de estas tinieblas. Y había salido a mi encuentro. Pero cuando vi esta luz, comprendí que me estaba invitando a meterme ahí en esa fuente inagotable de misericordia y de amor, porque de otra manera no la iba yo a hacer y sola menos. Pero también que me iba a estar bendiciendo constantemente y estaba conmigo. Y seguí en
empezando a recordar, porque en algún momento tuve la oportunidad de tener el tiempo de escuchar los audiolibros de Santa Faustina. Y empecé a recordar algunos números que en algún momento había yo apuntado sobre algo que me había llamado la atención y te los quiero compartir. No tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender a mí. No huyas, hija de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia, que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia. Que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Entonces me di cuenta que yo no estaba confiando en él, que me vi sola, sin ayuda de nadie, sin pedirle a nadie ayuda, porque confié en mis propias fuerzas, porque pensé que mi propia experiencia de vida iba a bastar para enfrentar primero lo del COVID, un virus que nunca había aparecido y se está viviendo y se está aprendiendo a vivir con él y a enfrentarlo. Y después ya mi experiencia propia de vida, y entonces resultó que no, que Virginia es muy frágil y que él, precisamente el haberme permitido quedar sola, me daba la oportunidad de descubrir que yo no confiaba en él, que estaba confiando en mí. Por eso me estaba ahogando acá en esta oscuridad. Por eso el miedo y por eso la pregunta, ¿acaso no te interesa que muera? Y él dice, a ver, hay un solo recipiente y esa es la confianza. Si tú no depositas tu confianza en mí y no te metes aquí en este corazón insondable de misericordia, te vas a ahogar. Y ahí, querido hermano y hermana, como dice Jeremías, me venció el Señor. Fue más fuerte que yo y me venció. ¿Y sabes qué hice? Le dije, tienes razón. Ven hacia mí y toma todo esto que yo ya no puedo. Tómalo, porque me estoy ahogando, me estoy asfixiando, me estoy muriendo. No puedo cargarlo. Es mucho y no tengo las fuerzas, no estoy bien físicamente y con salud. Ten. Y vuelvo a recordar que él le dijo a Santa Faustina, esta mirada que ves, diles que es la mirada que yo tenía cuando me crucificaron. Y entonces dije, Señor, si te dolió morir por mí, ahí está todo, porque solo tú puedes con ello. Y se lo entregué. Que por cierto, esta imagen que te estoy mostrando
La tomé de las hermanas de la Congregación de Jesús Misericordioso. Es la imagen que ha sido restaurada por una experta en arte, Úrsula Segorczyk. Ay, disculpen, pero está en polaco. Y entonces resulta que le entrego todo y ¿qué crees? Comienzan a suceder los milagros. Enseguida, al día siguiente, le hablo a mi esposo y le digo, ¿cómo están? Y me dice, ya lo operaron. Su examen de COVID salió negativo, entonces lo aceptaron. ¿Y qué crees? Me hicieron la prueba y estoy ya negativo. Así es que puedo quedarme con él para poder asistirlo. Oye, pero la cuenta. Y me encontré, me habló una hermana catequista, a la cual estimo mucho, y me dijo, ¿sabes qué? Estas cosas no se viven sola. No eres autosuficiente. No puedes, no debes vivir nada así solo. Porque ante todo está la fraternidad, está la iglesia. Haz una diapositiva, di que necesitas la ayuda fraterna y en el nombre sea de Dios, lo ponemos en sus manos. Y bendito Dios, hermanos, se vivía el día a día cubriendo los requerimientos que se necesitaban económicamente. Mejoré, saturaba ya a 97, no necesité el oxígeno, gracias a Dios. Mi presión se estabilizó, pero también fue posible eso gracias a que reconocí que quise resolverlo sola, que me hundí, que experimenté el pánico, el miedo, el pavor, la falta de ayuda, pero porque no me dejé ayudar. Y cuando el Señor me venció y le entregué todo a ese corazón de misericordia, las cosas empezaron a resolverse como mejor pensó él que convenía. Y entonces le hablé a mis papás y les dije, perdóname, yo no he querido que me vengas a ayudar porque, bueno, ya están grandes mis padres. Desde aquí un saludo, los quiero mucho. Y yo los protegía de no contagiarse, ¿no? Porque imagínate, otro pendiente más y yo acá, más lo que traía, y luego a ellos quién los iba a asistir. Y ya un hermano estaba saliendo convaleciente de COVID, pero él estuvo gravísimo, que al igual le mando un fuerte abrazo. Entonces, ¿quién iba a ayudar? Y entonces, según yo cuidándolos, me quedé sola. Pero ¿sabes cuál fue la sorpresa cuando el Señor me dijo, estás mal? No es así. Y voy a hacer que te quedes sola y voy a hacer que lo que tienes no te alcance. Para que sepas que en estos tiempos y en estos momentos difíciles, o se enfrenta en fraternidad o no la van a hacer. Y me dijo mi papá, gracias por cuidarme,
por quererme, pero ¿qué crees? Esa no es tu decisión. Y si me contagio y por ello me tengo que morir, estoy dispuesto a morir, pero en el campo de batalla, sabiendo que hice algo por amor por mi hija. Y digo por mi hija porque eres tú quien ahorita lo necesita. Así es que, ¿sabes qué? Esa no es tu decisión, esa es mía y de tu mamá. Así es que voy a ir a tu casa y te voy a asistir. Y que sea lo que Dios quiera y en el nombre sea de Dios. Pues vinieron, mi alma se sosegó, yo en confinamiento, pero qué rico y lindo se siente saber que están cerca, que están ahí en tu casa. Y entonces pude empezar a comer alimentos calientitos, recién hechos, escuchar las voces de tus seres queridos. Y me empecé a recuperar. Y recordé que en diciembre me había llegado un mensaje al cel de un padre muy querido, que el padre se encarga pues de evangelizar con citas bíblicas, y esa cita bíblica de Josué me había dejado impactada y sorprendida porque decía: te ordeno y necesito que no tengas miedo, que no te asustes, que no te acobardes. Y sábete que yo estaré en todo momento contigo, a donde quiera que tú vayas. Me impactó esa cita bíblica y la traía yo y decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué surge? ¿Por qué está? ¿De dónde sale? Pues, ¿qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A ver, Señor, porque hasta me dices, te doy la orden. Dime entonces qué va a pasar. Y se cumplió lo que tenía que pasar. Y recordé que me dijo, no tengas miedo, no te acobardes. Estoy contigo. Y en menos de una semana, él le había dicho, como le dijo en la tempestad calmada, dice, él habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y aprendí que cada vez que nos enfrentemos a situaciones difíciles y complicadas donde realmente no hay por dónde y la muerte acecha, confía en el Señor. Serénate, calla a tu mente, no permitas que el ruido y el escándalo de afuera te orillen a perder tu paz. Cállalos. Es muy difícil, es muy complicado. Te lo digo desde mi experiencia, pero lo puedes hacer. Y métete en ese corazón lleno de misericordia, porque solo Él va a darle el giro y va a darle la orden al viento y al mar de que se callen, para que puedas tú seguir con tu historia o con lo que Él haya designado
que considere que es mejor. Saqué como riqueza que yo me encontraba en una barca, pero era demasiado frágil, demasiado débil. Y cuando me di cuenta que no puedo ir por la vida siendo autosuficiente, las cosas cambiaron. Porque vino la ayuda de muchas personas que no me conocían ni yo las conozco, pero que desde aquí les agradezco de todo corazón y que el Señor les multiplique la ayuda que dieron a alguien desconocido. Y solamente así, uniendo fuerzas, haciendo redes de cariño, de amor, se aminora la tempestad y se sale adelante. Si eres de aquellas personas que consideran que pueden solas, yo te invito a que cambies de opinión porque yo ya me hundí por creer que podía sola. Y me encontré sola. Y yo le dije a Dios, pero ¿por qué me lo arrancas? ¿Por qué no me dejaste ni siquiera poder darle beso? Ni siquiera me dejaste tocarle sus pies. Ni siquiera pude despedirme de mi marido de abrazo. ¿Por qué me hiciste eso? Pero ahora entiendo que Él en esa sabiduría inmensa los estaba protegiendo, protegiéndonos a los tres. Y era necesario que mi hijo no estuviera cerca de mí, por eso lo tenía resguardado toda esa semana donde yo estaba con la cuenta, ¿verdad? Como decimos, la carga viral alta. Él tenía que estar lejos de mí, pero yo no lo veía. Entonces, lo cuidó, lo protegió de mí y a mí me cuidó porque me dio el tiempo para estar acostada. Y hoy te puedo decir que gracias a Dios mis padres se encuentran bien, no se contagiaron. Todas las personas que me brindaron ayuda, todas aquellas que después me trajeron alimentos y dejándomelo ahí en la puerta, traerme agua, pudieron hacer la diferencia y el milagro porque tenemos que entender que somos hijos de Dios y que nos está ayudando y Él está cambiando, Él está calmando esas tempestades difíciles. Pero nosotros tenemos también que ayudar y cooperar, ya sea con oraciones por el que está sufriendo, con pequeños sacrificios, con ofrecer tu trabajo. Y si puedes, la aportación económica, y si no puedes, con que le lleves las tortillas para que pueda comer. Porque en verdad hubo momentos en que yo dije, ¿de dónde voy a tomar agua? Agua potable, me quedé sin agua, no puedo salir. Y nadie me quiere traer agua de los de allá afuera, ¿qué voy a hacer? De repente hubo alguien que dijo que necesitaba agua, aquí se la dejo. Entonces, hermano, espero no haberte aburrido ni querer haber sido la protagonista total, pero quise compartirte que en estas tempestades que estamos viviendo, en este compartir la pasión del Señor, estamos a escasos días de comenzar
a vivir Semana Santa, de acompañar al Señor en su pasión, con tu dolor, con tus circunstancias, con tu realidad, la ofrezcas, pero que no te olvides que también hay la parte de la misericordia, la parte del amor, de la acogida fraterna, que el Señor está calmando tempestades, que no puedes solo, que no te olvides que sí, Él está dormido porque ha aprendido que las circunstancias difíciles se deben de vivir sin perder tu paz interior y callando el escándalo de las circunstancias como están afuera, para que no te tumben. Aférrate al Señor. Métete en ese corazón de misericordia y contempla esa mirada de amor. Muchas gracias por haber permitido que esta experiencia de vida la pudiera narrar. Espero que pueda servirte de algo. Soy testiga de la presencia del Señor en esa barca agitada, quedándome sola a la deriva, sin mis seres queridos. Si tú estás viviendo alguna pérdida, si tú estás pasando ahorita por esas tormentas, nos encomendamos al Señor por ti. Cuenta con nuestras oraciones. Quisiéramos que no lo vivieras, pero Él sabe por qué quiere agitar tu barca. No te desesperes. Entrégale todo porque no lo podemos cargar nosotros. La situación está muy difícil, no lo podemos cargar. Entrégaselo, confía en Él. Le dice Santa Faustina en su diario en el número 1578, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente. ¿Y sabes cuál es ese? La confianza. Confía en Dios. Confía. Si no, te vas a hundir como yo me hundí. Muchas gracias, muy amables, por haberme abierto las puertas de su hogar y darse el tiempo. Les agradezco mucho. Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. No se expongan innecesariamente. No hay necesidad de ello. Vive la paz, la tranquilidad de la cual el Señor te provee ahorita. Disfruta a tu familia. Y nos vemos en el siguiente programa, si el Señor así lo permite. Mi nombre es Virginia Alvarado. Muchas gracias y gracias a Nancy también, que se encuentra en los controles, que hace posible, pues también con todo este manejo de la tecnología, que podamos estar contigo. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.